Hola muchachos, vamos a continuar con el dictado de la materia y en esta parte se nos hace necesario ver qué otros elementos forman parte de la automatización. Yo les mandé la clase pasada, la semana pasada, no la clase pasada, un apunte sobre los distintos accesorios ¿m? Que se colocan en una máquina, como por ejemplo los pulsadores y algunos sensores. Vamos a hablar un poquito más, con más profundidad de los sensores. Hoy lo vamos a discutir a través de un apunte que se los voy a estar subiendo al Classroom. De manera de que les resulte un poco más accesible, más fácil para cuando lo lean. Lo primero que nosotros tenemos que ver con respecto a los principios que se utilizan en los actuadores que van en las máquinas, se utiliza mucho el principio del electromagnetismo. ¿Qué significa? Cuando uno pasa o hace pasar a través de un alambre una corriente eléctrica, automáticamente se genera un campo magnético. Ese campo magnético yo puedo incrementarlo si tengo la prevención de conformarlo en forma de carrete. Es decir, si yo tomo ese alambre, lo enrosco y lo hago dar muchas vueltas, cuantas más vueltas tiene este alambre, más potente es el campo magnético que se genera en el interior. Como ustedes ven, acá estas líneas rojas muestran algo que se llama campo magnético, líneas de campo magnético. Indican dónde se concentra más el campo magnético en un cuerpo cualquiera. En este caso estamos analizando una bobina y como podemos ver, todas las líneas de campo magnético atraviesan el centro de la bobina, o sea que el centro de esta bobinita formada por este alambre es donde más potente va a ser la fuerza magnética. Moraleja de eso es que todos los elementos electromagnéticos que nosotros podemos hacer, como por ejemplo un electroimán, vamos a ver que la pieza que se va a utilizar como imán generalmente se coloca en el centro de esa bobina. Y esta pieza que se mete acá adentro de la bobina tiene que ser hecha en material a base de hierro. ¿Por qué? Porque el hierro es uno de los muy pocos metales que tiene la particularidad de tener o ser atraídos o ser buenos conductores del campo magnético. Si yo en cambio agarro una pieza de aluminio, ustedes habrán visto que no se le adhiere ningún imán. Agarro una de cobre, me pasa lo mismo, y así sucesivamente con el oro, la plata o cualquier otro metal. Son muy pocos los que tienen realmente la capacidad de generar magnetismo o responder o ser buenos conductores de los campos magnéticos. Un material, una varilla de hierro, por ejemplo, no solamente es atraída por el campo magnético de un imán, sino que a su vez puede ser magnetizada. Entonces, todos los elementos que nosotros querramos utilizar en la construcción de un electroimán o más adelante vamos a ver lo que es un solenoide, siempre van a estar hechas a base de hierro. Puede ser a base de hierro, a base de acero, pero siempre tiene que estar el mineral de hierro presente en esa pieza. Bueno, cuando uno conforma un electroimán, es decir, utiliza una bobina, tengo acá una pila, como ustedes ven un interruptor para controlar el paso o no de la corriente, veo que se genera acá un campo magnético. Ese campo magnético en la parte donde más intenso es ese campo magnético es donde yo coloco un núcleo de hierro. Ese núcleo de hierro es el que se va a conformar, me va a dar la conformación completa de este electroimán. Entonces voy a tener en uno de los extremos un polo norte y en el otro extremo de esta varilla o de este núcleo un polo sur. Ahora bien,
¿Cuánto dura el efecto de esto? Y bueno, dura mientras circula corriente. Es el momento en que se corta la corriente en la bobina, automáticamente el efecto magnético desaparece completamente. ¿Mm? Vuelvo a activar el pasaje de corriente, se vuelve a activar el electroimán. Bueno, veamos algunas aplicaciones prácticas. Hay algo que todavía nosotros no vimos, lo van a ver ustedes con Claudio en la parte de elementos de máquina, neumáticos, hidráulicos, que son las electroválvulas. Nosotros no vamos a entrar en la explicación en sí de la electroválvula. Lo que sí es importante que ustedes interpreten es que cuando yo tengo una electroválvula, este es el símbolo de una electroválvula, si yo veo acá un cuadradito, un rectángulo, más propiamente dicho, cruzado con una línea oblicua, significa que ahí adentro tengo un electroimán, es decir, o algo mejor todavía, un solenoide. ¿Cuál es la diferencia entre un solenoide y un imán? Bueno, volvemos acá arriba y fíjense, si este hierro que yo pongo acá como núcleo dentro de la bobina está fijo, es un electroimán. Pero si yo le dejo a esto desplazarse a izquierda o a derecha, o sea, lo dejo un movimiento libre, eso se transforma en solenoide. ¿Qué significa? Y bueno, va a tener algunas particularidades o algunas utilidades que casi todos los conocemos. Por ejemplo, ustedes habrán visto los porteros eléctricos en los edificios o en algunos negocios. Si alguno de los vecinos que viven en el edificio o donde yo quiero entrar aprieta un botón, circula una corriente por ese pasador o esa cerradura, ese cerrojo electromagnético, y al circular corriente, esta varilla de metal se mete bien adentro de la bobina y tira del pestillo de la puerta, con lo cual la puerta del edificio se abre, o si fuera la de un negocio lo mismo. Esa es una de las aplicaciones más comunes. Obviamente, para que después el pestillo se cierre, tiene que haber colocado acá un resorte para que vuelva a su posición original en el momento en que se corta la corriente por ese cerrojo eléctrico. Volviendo acá a la válvula, esa fuerza que tiene la varilla cuando circula corriente puede hacerme conmutar acá una válvula que controla el pasaje del aire comprimido, es decir, permite que pase o no pase aire comprimido a través de una tubería. Lo mismo puede llegar a ocurrir dentro de las válvulas que son hidráulicas. En ese caso, en vez de tener aire comprimido, controlan un fluido hidráulico, un aceite, un tipo de fluido hidráulico que trabaja a mucha más presión. Pero cada vez que nosotros veamos este simbolito, significa que es una válvula. No nos interesa qué tipo de válvula sea, pero cada vez que yo veo este símbolo, yo sé que acá hay una bobinita con dos bornes. Si yo hago pasar corriente por los bornes de esa bobinita, esta válvula conmuta, es decir, se abre o se cierra y deja pasar aire comprimido o aceite según sea el caso, y la válvula es operada. Estas válvulas que ustedes ven acá, por lo general operan pistones neumáticos o a veces trabajan con, si es un caso de hidráulica, trabajan con o activan pistones hidráulicos. O sea que si yo envío una pequeña corriente a esta bobinita, voy a hacer que un pistón neumático avance o retroceda, es decir, que se extienda el vástago de un pistón neumático o bien que retroceda. Eh, Otra de las aplicaciones, vamos a seguir más adelante, yo esta parte les recomiendo no la lean porque es lo material de lo que está explicándoles en este momento Claudio Picotti, así que no le presten atención. Lo que sí me interesa, porque nosotros vamos a ver programación de controladores lógicos, los controladores lógicos actúan sobre las bobinas de las electroválvulas. Entonces, por lo menos quiero que sepan que cuando yo tengo una electroválvula, mandándole una corriente eléctrica a través de dos cables, yo logro que esa válvula se active.
Nada más que eso. Lo único que quiero es que le tengan ese concepto. Claudio les va a explicar en detalle cómo funciona cada una de las electroválvulas. Así que esto lo dejamos de lado, seguimos avanzando en el apunte. Si quieren, léanlo, no tiene nada de malo. O sea, les va a facilitar las cosas. Es un apunte que yo desarrollé hace años atrás, de material brindado por empresas como Festo, y lo fui compaginando, armando con otro colega. Bueno, vamos a ver ahora otro tema que es la parte de grado IP. El grado IP es un grado, algo que se llama, ¿cómo les podría decir? Es la capacidad que tiene un dispositivo, un elemento, cualquier cosa que trabaje con electricidad para estar aislado al polvo y al agua, o a sólidos o al agua. Y aparece el número IP. El número IP está formado, o este código está formado por las letras IP más dos dígitos, que pueden ir desde el 0 hasta el 6, y en el segundo caso pueden ir desde el 0 hasta el 7. Veamos en qué consisten estos grados. El primer dígito dijimos que era la protección contra sólidos. Si yo tengo un número 0, lo que me está diciendo es que este dispositivo no tiene ningún tipo de protección. Por ejemplo, puede ser un cable desnudo. Un caso típico, por ejemplo, son los cables de alta tensión en las torres de alta tensión que ustedes ven por ahí en el campo. Ustedes ven que el cable está desnudo. No tiene ningún tipo de protección. Le cae la lluvia, se puede posar un pájaro. Lo único que evita el contacto humano es que están colocados a 20 metros de altura. Nada más que eso. Si en cambio yo tengo un grado número uno, un dígito uno, en este grado IP para los sólidos, me dice protegido contra cuerpos sólidos mayores de 50 milímetros. ¿Qué significa eso? Bueno, yo por ejemplo el caso típico de esto, por ejemplo, es un alambrado olímpico. Yo tengo un transformador de alta tensión en una subestación, ustedes habrán visto alguna vez una subestación, para que nadie toque o nadie acerque, meta la mano, se coloca una malla de alambre, un alambrado olímpico, y eso te da una protección IP1. IP2 es protegido contra cuerpos sólidos mayores de 12 milímetros. ¿Esto qué significa? Y, por ejemplo, el caso de un ventilador. ¿Vieron la rejilla del ventilador? Bueno, la rejilla del ventilador tiene un montón de alambres separados entre sí, unos milímetros, cosa que impide que entren los dedos de una persona adulta. Quizás los deditos de una criatura sí pueden llegar a entrar porque tienen menos de 12 milímetros de diámetro. Pero digamos que ya ninguna parte del cuerpo de una persona adulta puede meterse adentro de ese aparato que tiene una protección IP2. Cuando me dice protegido contra cuerpos sólidos mayores de 2,5 milímetros es porque ya tiene una rejilla muy chiquita. Es el caso típico de las rejillas que yo encuentro en la parte de atrás, por ejemplo, de un televisor, que sirve para que circule aire y enfríe los circuitos electrónicos, pero no hay manera de que se pueda ingresar. O sea, ¿puede ingresar un insecto? Sí, puede ingresar un insecto. ¿Puede ingresar polvo? Sí, puede ingresar polvo, pero no otra cosa que tenga tamaños mayores a eso. 4 es cuando está protegido contra cuerpos sólidos, o sea que las partículas sólidas son menores a un milímetro. O sea que tengo un enrejillado, una protección menores a un milímetro. Es el caso típico, por ejemplo, de qué sé yo, un control remoto. ¿Puede entrarle polvo? Sí, le puede entrar polvo. ¿Qué tamaño del polvo? Y le puede entrar, qué sé yo, partículas sólidas de menos de un milímetro. O sea, los cierres que tienen, los botones, está preparado para que no entre nada que tenga más de un milímetro. El caso 5 es protegido contra el polvo, algo que está completamente sellado. 6, totalmente protegido contra el polvo, es el caso, por ejemplo, de un reloj pulsera, de un celular, algo que está perfectamente cerrado de manera tal de que no haya ingreso de partículas de polvo.
Veamos el segundo dígito del grado IP, ese se refiere al agua. En el caso del agua, por ejemplo, me dice cifra característica cero significa que no tiene ninguna protección frente al agua. Es lo que hablamos, por ejemplo, con el cable de alta tensión. Otro caso, por ejemplo, es una pila. Una pila no tiene ningún tipo de protección. Ustedes pueden tocar perfectamente el borne positivo o el negativo de la pila. No tiene ningún tipo de protección. Uno significa que tiene una protección contra caídas verticales de agua. Esto sería una lluvia vertical. Significa que tiene, se la ha protegido con algún tipo de un alero, algún tipo de pequeño techo o cubrimiento que evita la caída o el goteo de agua. Nada más que goteo. Si el agua viene con viento, automáticamente sí lo va a mojar. 2. Protegido contra las caídas de aguas de goteo en superficies inclinadas. En este caso ya tengo un paraguas, una cubierta un poco más grande, cosa que si el agua viene con una inclinación, como bien dice acá, de 15 grados, no me va a mojar el dispositivo. 3. Protegido contra la lluvia de agua. Acá ya es una protección mucho mayor. Tendría que venir el agua con mucho viento, con una inclinación las gotas de 60 grados respecto a la vertical. O sea, estoy realmente en un lugar muy expuesto al viento y la lluvia. Puede ocurrir, por ejemplo, esto en lugares muy abiertos, como por ejemplo un puerto. 4. Protegido contra las proyecciones de agua. Proyecciones de agua en este caso, por ejemplo, si yo tengo una luminaria que va a estar en la costanera frente al mar y tiene que ser, porque cuando viene un vendaval, la lluvia prácticamente viaja casi en forma horizontal. Entonces tengo que protegerlo aún contra agua en dirección horizontal. También pueden encontrarlo, por ejemplo, en aparatos o dispositivos que están sujetos a salpicaduras, como por ejemplo los faroles de un auto. El auto está circulando en la lluvia y el agua no tiene que entrar adentro de los faroles. 5. Protegido contra chorros de agua. Acá el agua ya viene con una velocidad grande. Es el caso típico, por ejemplo, de cualquier dispositivo que esté expuesto a una lanza de agua. Por ejemplo, todo el equipo eléctrico de un auto está protegido contra agua proyectada a velocidad. Por ejemplo, todos los circuitos eléctricos que están en la parte inferior de un auto, cuando el auto está circulando 80, 100 kilómetros por hora, un día de lluvia, obviamente que esas gotas vienen a muy alta velocidad e impactan contra esa parte del circuito eléctrico de un auto, de un camión, y no le hacen absolutamente nada, no tienen ningún tipo de acción sobre el circuito, está protegido. 6. Protegido contra golpe de mar. Acá ya nos estamos refiriendo a embarcaciones náuticas, o sea, barcos que en una tormenta van a quedar, las olas pasan por arriba de la cubierta, mojan mucho y golpean realmente. 7. Protegido contra efectos de inmersión, o sea, cosas que van a estar inmersas en un tanque de agua o bajo el agua. Y 8. Protegida contra la inmersión prolongada. Es el caso típico, por ejemplo, de las bombas eléctricas sumergibles en las napas de agua. Bueno, resultado. Cuando nosotros vamos acá y hablamos del grupo del grado IP de protección contra los sólidos, si yo veo por ejemplo que me dice acá IP67, me está diciendo que está protegido totalmente contra el polvo, y 7 me dice que no puedo sumergirlo, no mantenerlo durante años sumergido en agua, pero si está sumergido en agua no le va a entrar. Es el caso típico, por ejemplo, de un reloj sumergible. Ustedes se meten en una pileta a nadar, no entra polvo, no entra el agua. No está para ser sumergido durante semanas, pero sí puedo bañarme perfectamente en una pileta o en el mar y no entra. Bueno, el siguiente dispositivo no es un sensor, se trata del relé. El relé es un interruptor múltiple. Puede darse que sea un único interruptor o puede llegar a darse el caso de que sean
4 interruptores que actúan en forma simultánea. Vamos a verlo en una imagen que es mucho más fácil de interpretar. Ustedes ven acá el relé, este es uno de los posibles, el más común dentro de los formatos industriales, donde tengo un relé de 4 contactos inversores. Ustedes dirán, ¿y cómo se da cuenta que tengo 4 contactos? Muy simple, pues si uno lo viera, vamos a ver que acá en una de las caras, acá se ve muy bien porque es transparente, tengo 1, 2, 3, 4 juegos de contactos. Y si yo diera vuelta a esta imagen, me encontraría que en la parte de abajo voy a tener 14 contactos, 14 de estas patitas. De esas patitas van a ver que están agrupadas de a 3. Hay 4 grupos de a 3. Esos 4 grupos significan que tengo 4 juegos de contactos. Bueno, lo más importante acá es lo siguiente. Lo que yo tengo acá, esta parte redonda cilíndrica, es un electroimán. Este electroimán por lo general suele funcionar con tensiones bastante bajas, que está estandarizado. En algún momento vamos a hablar de por qué se utilizan los 24 voltios de corriente continua como un estándar en la industria. Pero la mayoría funcionan con ese valor. No significa que no los puedas llegar a encontrar algunos para funcionar con 220 voltios. Sí, también los hay. Bien, estas dos patitas que ven ustedes acá, las que están acá en esta cara del inferior del relé, esas son las dos patitas por donde entra y sale la corriente que hace activar el electroimán que tiene el relé. El relé lo que hace es atraer esta placa que ustedes ven acá en forma de L, esta placa que está acá en forma de L, esa es la placa móvil. Esta placa móvil, cuando recibe corriente en la bobina, inmediatamente es atraída, gira, pivotea y se adhiere a esta cara, esta plaquita de aluminio que nosotros vemos acá del electroimán. Bueno, esta placa en forma de L trae unido acá 4 juegos de contactos. Ustedes acá solamente ven uno solo, pero se ve muy bien que es lo que quiero mostrarles. Fíjense, la corriente entra por esta pata. ¿Ven esta pata que está acá? Se continúa a través del plástico y a través de un cable, este primer cable que tengo acá, está soldado al primer juego de contactos. Este fleje metálico baja y llega a estar acá, justo al medio de estos tres contactos. O sea, tengo uno a la izquierda, uno al centro, uno a la derecha. Entonces, estos dos contactos, el que tengo a la izquierda y a la derecha, van a ser abiertos o cerrados, va a entrar en contacto el contacto central con el que está a la izquierda o con el que está a la derecha. Tal como lo vemos ahora, en reposo, sin corriente, sin nada, estamos viendo que la corriente está entrando o circulando por el contacto central a través del cable, viene por este fleje y hay contacto con el contacto de la izquierda, que es el que tiene esta patita, la primera de la izquierda, la primera que se ve acá. En este momento yo podría utilizarlo para hacer circular corriente por esta pata y hacerlo salir por esta otra. La pata que me queda es esta, y como ustedes ven bien acá, miren, lo vamos a agrandar la imagen, vemos que está separada. El contacto central, esta placa, está separada. Estos dos juegos de contactos se denominan contactos de tipo normal abiertos. ¿Por qué? Porque ahora, tal como lo vemos nosotros, sin energía eléctrica, sin nada, totalmente aislado, estos contactos están normalmente abiertos. Por eso se les dice contactos normal abiertos. Mientras que estos dos, el central con el de la izquierda, conforman lo que se llama el contacto normal cerrado. Entre los tres se tiene lo que se llama juego de contactos inversores. ¿Por qué inversores? Porque tengo uno que es de tipo normal cerrado, o sea que normalmente está dejando pasar la corriente, y otro, el de la derecha, que normalmente está abierto, es decir, no deja pasar la corriente. El circuito lo mantiene abierto.
¿Cuándo van a cambiar la posición? ¿Cuándo va a cambiar la posición de este contacto central? Cuando se active, cuando reciba corriente y se active el electroimán. Entonces, esta placa en forma de L va a pivotar, se va a acercar muy rápidamente hacia el electroimán y este juego, estos contactos, el contacto central va a abrir el contacto que tiene con el de la izquierda, o sea, va a dejar de circular corriente, inmediatamente se va a cerrar, van a hacer contacto directo, el contacto central, el que está en este fleje que se mueve, con este que está fijo acá, que dijimos que era el normal abierto. Entonces, cada vez que yo le ingrese corriente o energía eléctrica a la bobina, automáticamente estos contactos se mueven, cambian, permutan de posición. Y como les dije hace un momento atrás, no se trata de uno, sino un juego de cuatro contactos inversores. Este relé porta 4. Normalmente en la industria se utilizan como máximo 4, ese es el estándar. Puede haber de 2, puede haber de 3, es muy común el de 1, pero más de 4 por lo general no hay, salvo que se pidan como una pieza de máquina especial. Así que esto es el estándar, lo que van a encontrar siempre en máquinas. Bueno, veamos ahora, volvamos al apunte. En el apunte ustedes, ¿qué es lo que tienen? Bueno, lo más importante para nosotros es el tema de la simbología. Acá en la simbología nos encontramos con, por un lado, la bobina, cómo se simboliza. Esta sería la bobina del electroimán, esta bobinita que nosotros vemos acá. Vamos a agrandar un poco la imagen. Esta bobinita, acá la vemos totalmente abierto. Esta bobinita amarilla, nosotros en los planos eléctricos la vamos a encontrar vista de esta manera, como un rectángulo, y el borne de entrada siempre se lo indica con las letras A1 y A2. En cualquier relé que yo compre van a encontrar siempre A1, A2. Ya saben que esos son los terminales que alimentan el electroimán. Y normalmente al relé se lo identifica todo con la letra K y un número, K1, K2, K10, lo que sea. Por lo general, K es un interruptor electromecánico. Bien, y en general nos vamos a encontrar con que tienen contactos que algunos serán de tipo normal abierto, otros serán de normal cerrados. Todo depende de cuál sea los que yo elija. Bueno, hasta acá con el relé. Me alcanza con que sepan esto del relé. Cuando hagamos las prácticas, veremos, yo les voy a llevar en la mano y lo van a tener en la mano un relé desarmado y lo van a poder ver con mucho más detalle si es que nunca han tenido contacto con uno de ellos. Así que despreocúpense, lo que sí me interesa es que sepan que el relé es un contacto que no funciona por activación manual, sino que mandándole corriente a la bobina del relé, logro que los contactos se abran y se cierren. Punto. Vamos a empezar ahora a hablar de los sensores. Cuando uno habla de los sensores, acá en el apunte está bastante extendido, pero se los resumo rápidamente. Uno piensa muchas veces que los sensores industriales son una cosa muy exótica, de realmente única en el mundo, pero la realidad no es así. Los sensores son una de las cosas más comunes. De hecho, si nosotros hacemos una comparación con el cuerpo nuestro, el cuerpo humano, vamos a encontrarnos con que estamos llenos de sensores. Para empezar, tenemos dos sensores que detectan sonido, que son los oídos. Y tenemos dos. Y no es para que sea un repuesto, en caso de que se me descomponga uno, tengo el otro. Sino el hecho de tener dos oídos hace que el sonido llegue con más intensidad uno que al otro. ¿Por qué? Porque así mi cerebro
procesa de acuerdo a la diferencia de sonido que detecta entre un oído y el otro y sabe, aún con los ojos cerrados, dónde está el origen del ruido. Por eso nosotros escuchamos un sonido y automáticamente giramos la cabeza en forma eh, sin error hacia el lugar de donde proviene esa fuente de sonido. Por esa razón tenemos dos. También tenemos dos detectores ópticos. Esos detectores ópticos son los ojos. ¿Por qué tengo dos? Y bueno, porque al tener dos me permite a mí detectar la distancia a la cual se encuentran los objetos. Fíjense, por ejemplo, ustedes están en un partido de fútbol, viene la pelota. Ustedes en todo momento van midiendo a través de su cerebro a qué distancia está la pelota mientras va viajando por el aire. ¿Y eso cómo lo logra? Y lo logra porque cada ojo, el izquierdo y el derecho, se centran en la posición de la pelota y cada vez se van y van siguiendo el movimiento y de esa manera no solamente sé a qué distancia está, sino que también mi cerebro procesa a qué velocidad se está acercando la pelota o cualquier otro objeto. También en la piel, en toda la piel del cuerpo, ustedes tienen millones de sensores de temperatura. Detectan si lo que yo estoy tocando está o lo que está percibiendo está caliente, está frío. Hay algunos que son de contacto y determinan si lo que me está tocando hace mucha fuerza, si me está apretando con más o menos presión, si es un objeto filoso, si tiene una superficie suave. Eh, por otro lado, también tenemos detectores o sensores del olfato que detectan los distintos tipos de olores. Tenemos sensores en la boca que detectan los distintos formatos de las sustancias químicas que ingerimos. Entonces detecto si es algo ácido y azucarado, si es amargo, si es salado, etcétera. Además de que si está frío y está caliente. Entonces, los sensores son lo más común que tienen los seres vivientes. Lo que nosotros hacemos en la industria es básicamente replicar algunos de esos sensores de manera tal de que nos sirvan a nosotros para automatizar máquinas. Veamos los sensores que nos vamos a interesar nosotros ahora en este primer momento. Son lo que nosotros llamamos sensores binarios. Vamos a ir adelantando acá en el apunte. Y estos sensores binarios, ¿qué es lo que tienen? Son sensores que cuando detectan algo me emiten, dan paso de corriente. Cuando no detectan nada, cortan el paso de corriente. O sea, tienen dos posibles estados. O dan voltaje o no dan voltaje. No hay una tercera posibilidad. Por eso se llaman binarios, porque bi significa dos. Dos posibles estados. En algunos casos el sensor está enviando corriente y cuando detecta algo la interrumpe. Es exactamente lo mismo. Pero también son sensores binarios. El más sencillo de todo es el que ustedes recontraconocen, son los interruptores a rodillo. En este caso es con palanca y rodillo, pero hay algunos, por ejemplo, que son de tope, como este, cuando uno los presiona, hacen tope. Eh, los hay de antena también, que si uno los inclina hacia un lado o hacia el otro, detectan algo que se mueve, también producen la interrupción o la reconexión de corriente. Por lo general, estos interruptores electromecánicos, perdón, estos interruptores electromecánicos tienen tres terminales. ¿Por qué? Porque son inversores. Entonces, este es el contacto central y tienen un contacto normal abierto y un contacto normal cerrado. O sea, dejan pasar corriente a través de uno y por el otro lo mantienen abierto. Eso hasta que haya un objeto que apriete esta ruedita y haga conmutar el interruptor que hay acá adentro. Estos interruptores son antiquísimos, o sea, es una tecnología que tiene
ya por lo menos unos 120 años, son muy conocidos, son muy fiables, o sea, se los sigue utilizando porque son baratos en su fabricación, es una tecnología muy conocida. La única razón, la única desventaja que tienen es, en primer lugar, necesitan hacer contacto físico con aquello que están censando. O sea, necesita que, por ejemplo, esta ruedita esté tocando con una caja de cartón, con una botella, con una puerta que se cierra. Tiene que haber contacto físico. Y por otro lado, ustedes dirán, ¿y pero por qué es malo? Y porque muchas veces yo no deseo que haya contacto físico con el objeto. Quiero que el objeto o el sensor detecte al elemento, pero lo detecte a distancia, a una distancia sin necesidad de tocarlo. Una de las limitaciones que tiene, por ejemplo, es que la velocidad de conmutación no es muy alta. Está entre 60 y 400 ciclos por minuto, es decir, entre una detección hasta unas 6 detecciones por segundo. Parece rápido, pero vamos a ver más adelante, comparado con otros sensores que realmente son lentos. Y otra de las cosas, limitaciones que tiene, y esta es la más importante, es que la vida útil es de 10 millones de conmutaciones. O sea, lo puedo activar aproximadamente, los de muy buena calidad, unas 10 millones de veces. Parece mucho, pero en realidad no lo es tanto. Piensen en lo siguiente, si yo estoy en una máquina que envasa botellas de gaseosa, no sé, Coca-Cola, esas botellitas de 500 centímetros cúbicos, la máquina saca 20.000 botellas por hora. 20.000 botellas por hora hace en 50 horas ya tengo 1 millón de botellas, 1 millón de conmutaciones en un sensor que detectara cada una el pasar de cada una de las botellas. Ahí ya estamos complicados. Al cabo de 15 días, 20 días, yo ya voy a tener que cambiar este interruptor. Entonces, si bien el interruptor es bueno para altas producciones, me voy a encontrar con que se va a romper cada 20 días, tengo que estarlo cambiando. Y eso es inaceptable para una máquina que tenga que yo estar cambiándole piezas cada 10, 15 días o 20 días, es totalmente inaceptable. Entonces, en ciertas cosas sí, por ejemplo, que detecte una caja que pasa cada 20 segundos, sí, me anda perfecto, me va a durar muchos años. Si un pallet, por ejemplo, una puerta que se abre y se cierra, cosas que no tienen demasiada frecuencia de utilización. Vamos al siguiente sensor. El sensor que vamos a estudiar ahora es el de llamado de tipo reed switch. Reed switch, no se asusten por el nombre, básicamente es un sensor que detecta imanes. Lo único que detecta son imanes. Imanes que estén cerca del sensor. ¿Cómo es esto? Bueno, este dispositivo tiene acá, ustedes lo ven acá en amarillo, una capsulita, por lo general suele ser de vidrio, y dentro de esa capsulita hay dos laminitas metálicas que están paralelas pero no se tocan. Están muy cerca una de la otra pero no se tocan. Cuando uno acerca un imán, un campo magnético cerca del sensor a unos 2-3 centímetros del sensor, estas laminitas son atraídas por el imán y se tocan entre sí. Al tocarse esas laminillas cierran el circuito, es decir, permiten el pasaje de corriente de una lámina hacia la otra. En eso consiste este sensor. O sea, este sensor solamente detecta imanes. Los van a ver muy habitualmente en los interruptores o sensores de puerta. Lo que se hace es colocar este sensor, el reed switch, en el marco de la puerta y en la puerta se fija con tornillos o con algún tipo de pegamento un imán. Entonces cuando la puerta está cerrada, el imán queda posicionado muy cerca del reed switch y de esa manera yo puedo obtener la señal que me confirma que esa puerta está cerrada. En cuanto se aleja el imán,
el sensor deja de detectarlo y se corta el pasaje de corriente. O sea, el reed switch deja de avisarme que la puerta está cerrada. Entonces, en función de eso, yo tomaré esa información para que la máquina haga determinado tipo de cosas. Entonces, resumiendo, el reed switch lo único que detecta son imanes. Lo que ustedes están viendo acá en este dibujo, por si les interesa y lo vamos a ver después cuando estemos en las clases presenciales, lo que ustedes ven acá es un cilindro neumático. Ustedes lo están estudiando con Claudio Picotti esto, y si no lo empezarán a ver dentro de unos días, pero un cilindro neumático en la parte interna tiene un émbolo. Acá está el vástago del émbolo, que está cortada la figura, no sigue. Pero este pistoncito que está acá, que es el que se mueve por efecto del aire comprimido, está imantado. Entonces el reed switch lo que se hace es fijarlo sobre el cilindro, que por lo general los cilindros neumáticos suelen ser de aluminio, que ya sabemos que es un material, un metal que no es magnético. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el émbolo se posiciona justo debajo del reed switch, lo activa. De esa manera, la máquina sabe en qué posición se encuentra en ese instante el vástago del cilindro. Vamos al sensor inductivo. Ustedes acá han estado viendo estos simbolitos que ven acá, estos cuadraditos con tres terminales o tres cables. Uno de ellos, como ustedes bien ven acá, es de tipo de color marrón, significa que es la alimentación con el positivo de 24 voltios. El celeste es el negativo, 0 voltios. Y la salida es el cable que va a enviar corriente, 24 voltios, si detecta algo, o 0 voltios si no detecta nada. Así de simple. El símbolo de sensor inductivo es esta bobinita. Este rombo con dos rayitas adentro es la simbología de que se trata de un sensor electrónico. Y el hecho de que tenga acá un dibujo de un interruptor normal abierto significa que cuando esto detecta va a cerrarse y va a salir por acá, por el cable de salida, 24 voltios. Eso es lo que simboliza esto, que es lo que ustedes ven normalmente en los planos eléctricos de la máquina. ¿Qué es lo que detecta un sensor inductivo? El sensor inductivo detecta metales, exclusivamente metales. No detecta ninguna otra cosa, no detecta la madera, los plásticos, nada, solamente metales. Y la gran ventaja que tienen estos sensores es que son pequeños, acá lo tienen ustedes, el sensor es esto. El resto esto que ustedes ven acá, olvídense, eso es un agregado que si quiere lo coloca o no. En realidad el sensor es este cuerpo metálico con dos tuercas. ¿Por qué? Porque está roscado. Normalmente, ¿cómo se monta? Y se monta en una chapa perforada, y con las tuercas se lo sujeta, se lo posiciona. Tiene un LED que me va a indicar cada vez que detecte un metal en la parte frontal, esta lucecita se va a prender. La gran ventaja que tienen estos sensores es que tienen una velocidad muy alta de conmutación. Fíjense, acá en la página siguiente del apunte me dice que la velocidad, la frecuencia de conmutación va de 10 a 5000 Hz y pudiendo llegar hasta 20.000 Hz. Hz significa cantidad de veces por segundo. Cuando ustedes leen HZ significa cuántas veces por segundo está produciéndose el evento, o sea, el cierre de contactos. Y vemos que esto puede detectar hasta 20.000 piezas por segundo. Es altísima la capacidad de sensado que tiene.
Y una de las grandes ventajas que tiene este aparato es que es inmune a la suciedad. ¿Por qué? Porque lo único que detecta es metal. Entonces, por más que lo salpique con agua, con tierra, con barro, con aceite, con grasa, el sensor sigue funcionando y sigue detectando. Este tipo de sensores, miren, los vemos acá, en donde, por ejemplo, este es el caso típico que ustedes ven acá, es un engranaje y se ha colocado un sensor inductivo, ven acá la chapa perforada y con las tuercas se ha sujetado el sensor. ¿Qué ocurre acá? Cada vez que uno de los dientes pasa frente a la cabeza del sensor, el sensor envía 24 voltios. Cuando se aleja la cabeza del diente, o sea, queda el sensor entre dos dientes, el voltaje de salida es cero. Ustedes esto, por ejemplo, lo ven mucho en los autos modernos, todos los velocímetros, el control de velocidad, la medición de velocidad del auto, se hace precisamente con esto. ¿Por qué? Porque en la caja de cambios, el engranaje que ustedes ven acá dibujado es el engranaje que mueve el eje de las ruedas. Entonces, si este engranaje da una vuelta completa, las ruedas del auto dieron una vuelta completa. La computadora del auto sabe que este engranaje, por ejemplo, tiene 30 dientes. Cada 30 pulsos de corriente que salgan del sensor significa que el engranaje dio una vuelta y por ende las ruedas del auto giraron una vuelta y el auto avanzó, no sé, supongamos 3 metros. Cada 30 pulsos el auto avanza 3 metros y así sucesivamente. Entonces en todo momento la computadora sabe a qué velocidad está avanzando el vehículo. Una de las grandes ventajas, como les decía, es que como esto, la caja de cambio funciona en baño de aceite, el aceite no activa en absoluto el sensor inductivo. Por el sensor inductivo lo único que hace es sensar sensar metales. Bien, bueno, el próximo sensor es el sensor capacitivo. Este sensor capacitivo es un sensor cuyo símbolo es este, son como dos mm, platitos aplaudiéndose. Y lo que detecta este tipo de sensores son cualquier tipo de objeto sólido o líquido. O sea, pueden detectar agua, pueden detectar metales, pueden detectar madera, el cuerpo de una persona, todo detectan. Lo único que no detectan son los gases. Ahora bien, este tipo de sensores son un poco más lentos, pueden detectar hasta 300 piezas por segundo y tienen una forma algo similar a lo que vimos en los inductivos, es decir, uno los tiene en la mano, eh, prácticamente son iguales a los inductivos. Cambia un poquitito la diferencia en la punta del sensor, pero nada más que eso. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, yo los puedo utilizar, yo acá tengo una cinta de transporte por donde pasan zapatillas. Este sensor, cuando pasa la zapatilla, la tiene cerca, no hace falta que la toque, va a detectar el cuerpo de la suela. Otros casos, por ejemplo, puede ser una botella o en este caso es un tanque de agua. Cuando el nivel de líquido sube, detecta el nivel de agua. A veces se los usa, por ejemplo, para detectar el nivel de agua en una botella. A ver si una máquina llenadora si o a la salida de una máquina llenadora, si hay alguna botella que quedó mal llenada con menor cantidad de líquido, bueno, entonces este sensor es ideal para ese tipo de cosas. Por supuesto que el espesor del plástico de la botella es muy finito, entonces no detecta la pared de la botella, pero sí detecta el líquido que hay adentro de la botella. Eh, Otras veces se los utiliza, por ejemplo, para detectar si falta dentro de una caja algún envase. No detecta el cartón de la caja porque realmente tiene
una pared realmente muy finita, pero sí detecta cada una de las piezas que hay adentro de la caja. En este caso, si hay cuatro botellas, hay cuatro sensores. Si alguno de las botellas falta, automáticamente esa caja se rechaza, no sale a la venta. Vamos a los sensores de proximidad ópticos. Los sensores ópticos son sensores que detectan a distancia. Algunos hay de varios tipos. Vamos a ver el primero. El de barrera es el más común, el que ustedes muchas veces han visto en algún tipo de máquina, en los cuales hay un emisor de luz infrarroja, o sea, no es una luz visible para el ojo humano, y hay un emisor y del otro lado hay un receptor. O sea, si ustedes los miran, van a ver que tienen esta forma. O sea, son, por ejemplo, un modelo es de este tipo, donde tenés dos cuerpos de tipo enfrentados, que pueden estar enfrentados a varios metros, uno en cada punta de la máquina, grande. Cualquier cosa que interrumpa el rayo que viaja desde un sensor hasta el otro, en este caso por ejemplo, tenemos uno que es el emisor, que es este del de arriba, y el receptor es el de abajo, tienen que estar muy bien alineados. Entonces la luz viaja desde uno hacia el otro. Lo único que hay que tener en cuenta acá es que es muy difícil alinearlos. O sea, parece una pavada. O sea, uy, qué lindo. Los conecto, los ubico uno frente al otro y ya tengo resuelto el problema. Sí, pero resulta que la luz que estos sensores emiten no es visible para el ojo humano, entonces no veo muy bien. Entonces ya a 4 o 5 metros les puedo asegurar que cuesta bastante alinear el emisor y el receptor para que funcionen correctamente. Como les decía, cualquier cosa, cualquier objeto opaco que no deja pasar la luz, que se interponga en el rayo de luz, automáticamente va a activar el sensor. Eso se llama sensores de tipo de barrera, o sea, funcionan con materiales opacos, materiales que no dejan pasar la luz. Un caso, por ejemplo, que no me va a servir, por ejemplo, si yo tengo que detectar, por ejemplo, botellas de agua mineral. Una botella de agua mineral deja pasar la luz, a no ser que coloque los sensores a la altura de la etiqueta. La etiqueta al estar pintada es opaca y entonces ahí sí lo detectaría. O por ejemplo a la altura de la tapita. Entonces ahí también podría funcionar un sensor de barrera. Pero si yo lo pongo a la altura donde no hay etiqueta, no está la tapa, el haz de luz atraviesa el agua mineral, atraviesa la botellita de PET y no detecta la botella. O detecta algunas sí y otras no. Después, dentro de los ópticos, está el sensor de retroreflexión. ¿Qué hace el sensor de retroreflexión? Es muy sencillo. Tiene el emisor y el receptor, el que emite la luz y la parte que recibe la luz, las tiene ubicadas en un mismo cuerpo como ustedes ven acá. Entonces, el haz de luz es emitido, llega a uno de estas placas reflectantes que parecen ojos de gato, como lo que se colocan en las bicicletas como medio de protección, y estos cientos de espejitos que tiene el ojo de gato lo rebotan el haz de luz y lo vuelven de vuelta hacia el sensor. Lo mismo que antes, cualquier objeto opaco que impida o que corte el rayo de luz, ya sea el que va desde el sensor hasta el ojo de gato o desde el ojo de gato de vuelta hasta el sensor o hasta desde el material reflectante hasta el sensor, automáticamente va a activar el sensor. El sensor está detectando algo. ¿Me serviría, por ejemplo, para botellas de vino vacías? Y obviamente que esto tampoco me va a servir porque no las va a detectar. La luz va a pasar atravesando la botella. Si está llena de vino, no, porque si el vino en general es vino tinto, no va a dejar pasar la luz. Bien,
No sé si ustedes, cuando ustedes lean acá o ojeen acá la vida útil, van a ver que se está hablando de 100.000 horas de vida útil de los sensores. Los sensores electrónicos tienen una vida útil muy, muy, muy larga. Estamos hablando de más de 10 años de funcionamiento continuo, ¿m? Lo cual en ambiente industrial es más que suficiente para cualquier máquina. Por último, está el sensor de retroreflexión. Perdón, el de reflexión directa. El que acabamos de ver es el de retroreflexión. El sensor de reflexión directa es un sensor muy compacto, muy chiquitito, emite luz, pero espera que aparezca un objeto que le sea capaz de devolverle, aunque más no sea, un poco de esa luz que emite el sensor. Si no hay nada delante de este sensor, la luz se pierde, sigue de largo y se pierde. Pero si llega a aparecer un objeto, una botella, una caja, lo que sea metálico, de cartón, de plástico, etcétera, no me importa si es transparente o no, mientras sea capaz de reflejar un poco de luz, automáticamente le va a rebotar y le va a devolver parte de la luz que emitió el sensor, y esto va a detectar la presencia de ese objeto. Estos sensores de reflexión directa tienen una gran ventaja. En primer lugar, pueden funcionar en la posición no horizontal, es una posición vertical. ¿Por qué los otros sensores, el de barrera o el de retroreflexión, funcionan siempre en posición horizontal? Siempre los vamos a ver en posición horizontal, muy sencillo, o apuntando más o menos hacia abajo, muy sencillo, porque si les cae polvo encima, el polvo obstruye el paso de luz y activan el sensor. Entonces, en ambientes con mucho polvo, un sensor de barrera, no puedo colocar uno arriba y otro abajo en forma vertical, porque el que esté abajo va a recibir polvo y automáticamente corta el pasaje de luz y inmediatamente va a detectar algo que no hay, está detectando la suciedad. Pero en el caso del sensor de eh, reflexión directa, si yo puedo montarlo de costado, o bien puedo detectar, colocarlo en posición cenital, o sea, arriba mirando hacia abajo. Bueno, básicamente estos serían los sensores. En algunos casos, donde hay mucho calor, donde hay hornos, donde se está produciendo una gran emisión de calor o de algún salpicaduras de materiales corrosivos, puede utilizarse lo que se llama fibra óptica, o sea, un extensor de fibra óptica. ¿Qué es lo que hace? El sensor sigue siendo básicamente el mismo, tiene un emisor, pero la luz sale por la fibra óptica, es conducida por la fibra óptica y llega hasta la ubicación donde tiene que ir. Por lo general tienen 2-3 metros de longitud estas fibras ópticas, cosa que me permiten colocar el sensor bien lejos del horno o de aquello que está generando un alto calor. Y después el que recibe el haz de luz también es otra fibra óptica que viaja hasta el sensor. Es una solución muy, muy piola, muy buena para evitar la destrucción del sensor en lugares que son muy, muy agresivos. Bueno, con esto tenemos una visión bastante amplia de cómo funcionan todos los sensores que vamos a estar utilizando en los controladores lógicos programables. Muchachos, cualquier duda que tengan, no duden en enviarme un correo o mandan consultas a través de la página y se los contesto a la brevedad. Ninguna pregunta es tonta, así que no tengan ningún tipo de escrúpulo en hacer las preguntas, aunque les parezca que pueden ser muy obvias o muy tontas. Están aprendiendo, la situación no es fácil, así que yo estoy para con cualquier tipo de consulta. Bueno, que estén bien, buen fin de semana.